Muy buenas noches, familia Rosario, José de este lado. Este es el audio número 2 de hoy jueves 4 del mes de abril del año 2024. Este es el audio 2 que le prometí con las preguntas y las respuestas del colega abogado, en el cual yo le hice 16 preguntas. Estuve tomando anotes de esas preguntas, que fueron bastante información, y ahora vamos a presentárselo a ustedes. Pero lo voy a hacer de la forma siguiente. Lo voy a hacer de la forma siguiente, donde como es demasiada información, yo lo que hice fue que utilicé la tecnología, busqué una IA en el cual convierte de texto a voz. Porque si yo me pongo a leer todo lo que él me dijo, se me va a arrancar la garganta y me voy a quedar hasta mudo. Entonces lo que hice fue que las preguntas van a salir en voz femenina y la respuesta en voz masculina, la respuesta que me dio el abogado. La IA lo que hace es que toma el texto, lo que yo le escribí como respuesta, y la convierte en una voz. Eso es algo sencillo, eso es normal ya en esta época. La tecnología ha avanzado bastante y usted puede escribir un artículo, eh, programa una IA para que ese texto se convierta en voz, que fue lo que hice para yo poder hacer este audio que va a salir bastante extenso porque son 16 preguntas y 16 respuestas. Así que vamos a comenzar con la pregunta número 1 que le hice al abogado y ya ustedes saben. Bendiciones. Esta fue la pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Conoce algún caso de algún abogado que lo hayan detenido y le hayan arrebatado los casos legales que tenía por estar preso? Ahora presten atención a la respuesta que me dio el abogado. Respuesta a la pregunta número 1. Sí, hay casos en los que los abogados han sido arrestados y sus casos han sido reasignados a otros abogados o despachos legales. Esto puede ocurrir cuando un abogado enfrenta cargos penales que afectan su capacidad para ejercer la ley de manera efectiva, ya sea por conflictos de intereses, falta de disponibilidad debido a la detención, o por decisiones judiciales que restringen su práctica legal mientras están en prisión preventiva o cumpliendo una condena. Sin embargo, cada caso es único y las circunstancias pueden variar dependiendo de las leyes y regulaciones locales. Les recuerdo la fecha en este momento. Hoy es jueves 4 de abril del 2024. Bendiciones. Vamos al punto ya. Pregunta número 2. Pero si los clientes de dicho abogado detenido no han solicitado que el abogado sea cambiado, ¿aún así el abogado puede ser reemplazado? Respuesta a la pregunta número 2. En algunos casos, si un abogado es arrestado y no puede cumplir con sus responsabilidades profesionales, un tribunal o una autoridad legal competente podría intervenir para proteger los intereses de los clientes. Esto podría incluir la reasignación de casos a otros abogados o despachos legales para garantizar que los clientes reciban representación legal adecuada. Sin embargo, la decisión final dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de las leyes y regulaciones aplicables en la jurisdicción correspondiente. Pregunta número 3. Pero si dicho abogado detenido pertenece a un bufete de abogado, ¿es competencia del bufete asignar a otro abogado para continuar con el caso? ¿O aún así es el tribunal que decide asignar a otro abogado aunque sea de otro bufete nuevo? Respuesta a la pregunta número 3. En la mayoría de los casos, si un abogado que pertenece a un bufete es arrestado y no puede cumplir con sus responsabilidades profesionales, la responsabilidad de reasignar los casos generalmente recae en el bufete. El bufete puede optar por asignar a otro abogado interno para continuar con el caso o puede decidir buscar asistencia externa de otros bufetes o abogados independientes.
Sin embargo, si hay circunstancias especiales que requieren la intervención del tribunal, como preocupaciones sobre conflictos de intereses o la protección de los derechos de los clientes, el tribunal puede intervenir y tomar decisiones sobre la reasignación de los casos. En última instancia, la asignación de otro abogado para continuar con un caso dependerá de varios factores, incluidas las políticas internas del bufete y las decisiones judiciales en casos particulares. Pregunta número 4. ¿Cuáles serían esos casos particulares en que un tribunal decidiría intervenir por encima del bufete del abogado detenido? Respuesta a la pregunta número 4. Algunos casos en los que un tribunal podría intervenir para reasignar los casos de un abogado detenido podrían incluir: 1. Conflictos de intereses. Si el abogado detenido está involucrado en casos donde hay conflictos de intereses evidentes o potenciales, el tribunal podría intervenir para garantizar que los intereses de los clientes sean protegidos adecuadamente. 2. Incapacidad del bufete para reasignar adecuadamente los casos. Si el bufete no puede o no está dispuesto a reasignar los casos del abogado detenido, el tribunal podría intervenir para asegurar que los clientes no sean perjudicados por la situación. 3. Protección de los derechos de los clientes. Si hay preocupaciones sobre la capacidad del abogado detenido para representar adecuadamente a sus clientes mientras está bajo custodia o si hay preocupaciones sobre el manejo ético de los casos, el tribunal podría intervenir para proteger los derechos de los clientes. En general, el tribunal intervendrá en casos donde existan preocupaciones legítimas sobre el manejo adecuado de los casos o la protección de los derechos de los clientes, y donde el bufete no pueda resolver estas preocupaciones de manera efectiva por sí solo. Pregunta número 5. ¿Y si el caso que tenía el abogado que fue detenido en su país es un caso internacional, cómo sería el manejo correcto para dicho caso? Aún así, el tribunal de dicho país tiene facultad para asignar un reemplazo del abogado detenido para que tome el caso internacional, o ese caso solo le pertenece al bufete del abogado detenido, para reemplazar el abogado. Respuesta a la pregunta número 5. En el caso de un asunto legal internacional en el que esté involucrado un abogado detenido en un país, el manejo adecuado del caso puede ser más complejo. La forma en que se manejaría depende de varios factores, incluidos los acuerdos y tratados internacionales, así como las leyes y regulaciones tanto del país donde se originó el caso como del país donde está detenido el abogado. En general, el tribunal del país donde se originó el caso puede intervenir y decidir sobre la reasignación del abogado si considera que es necesario para proteger los intereses de las partes involucradas. Sin embargo, en el caso de asuntos legales internacionales, también se pueden considerar otros factores, como la jurisdicción y las leyes aplicables, así como cualquier acuerdo o tratado internacional relevante. En última instancia, el manejo adecuado de un caso legal internacional en el que esté involucrado un abogado detenido implicaría coordinación entre las autoridades judiciales y legales relevantes en los países pertinentes, así como la consideración de cualquier tratado o acuerdo internacional que pueda ser aplicable. El bufete de abogados también puede desempeñar un papel en la reasignación del caso, pero en asuntos internacionales, la coordinación entre diferentes jurisdicciones y autoridades puede ser fundamental. Pregunta número 6. En caso que no se reasigne a ningún otro abogado por el bufete del abogado detenido o por el tribunal del país, cuando el abogado quede libre, éste puede seguir con el caso que se quedó en pausa por su detención. En caso que no se reasigne a ningún otro abogado por el bufete del abogado detenido o por el tribunal del país, cuando el abogado quede libre, éste puede seguir con el caso que se quedó en pausa por su detención. Respuesta a la pregunta número 6. En general, si un abogado es liberado después de estar detenido y no se ha reasignado su caso a otro abogado, es posible que pueda continuar representando a sus clientes en el caso que quedó en pausa. Sin embargo, esto puede depender de varios factores, incluidas las leyes y regulaciones locales, así como las políticas internas del bufete y las decisiones judiciales. Es importante tener en cuenta que, durante la detención del abogado,
es posible que se hayan producido demoras o plazos perdidos en el caso, lo que podría afectar la capacidad del abogado para continuar de manera efectiva. Además, es posible que se requiera una revisión de la situación por parte del tribunal y una determinación sobre si es apropiado que el abogado continúe representando a sus clientes en el caso. En resumen, si un abogado es liberado después de estar detenido y desea continuar representando a sus clientes en un caso que quedó en pausa, puede ser posible, pero esto dependerá de varios factores y puede requerir coordinación con el bufete, el tribunal y las partes involucradas en el caso. Pregunta número 7. ¿Y si dicho abogado detenido es el presidente o CEO de dicho bufete? Aplica igualmente que solo es decisión del bufete del abogado detenido la decisión de reemplazar el abogado o esperar a ser liberado para que continúe con el caso en pausa. Respuesta a la pregunta número 7. Si el abogado detenido es el presidente o CEO del bufete, la decisión de reemplazarlo mientras está detenido o esperar a que sea liberado para que continúe con el caso en pausa puede depender en gran medida de las políticas y estructuras internas del bufete, así como de las implicaciones legales y prácticas. Algunos factores a considerar podrían ser: 1. Políticas internas del bufete. El bufete puede tener políticas establecidas para manejar situaciones de este tipo, que podrían incluir procedimientos para reasignar casos en ausencia del presidente o CEO. 2. Impacto en la operación del bufete. La detención del presidente o CEO podría tener un impacto significativo en la operación del bufete, especialmente si es una figura clave en la gestión y toma de decisiones. 3. Responsabilidades legales y éticas. El bufete debe cumplir con sus responsabilidades legales y éticas hacia sus clientes, lo que podría implicar reasignar los casos a otros abogados si la detención del presidente o CEO afecta su capacidad para representar efectivamente a los clientes. 4. Decisiones estratégicas. La decisión de reemplazar al abogado detenido o esperar su liberación también podría depender de consideraciones estratégicas a largo plazo para el bufete, incluida la reputación y la continuidad del negocio. En última instancia, la decisión de reemplazar al abogado detenido o esperar su liberación para que continúe con el caso en pausa probablemente será tomada por la alta dirección del bufete, en consulta con asesores legales y considerando los mejores intereses del bufete y sus clientes. Lo vamos a dejar hasta este punto para que el audio no se haga tan largo, pero vamos a hacer un tercer audio donde vamos a estar respondiendo desde la pregunta número 8 hasta la pregunta número 16. Así que esperen ese próximo audio. Bendiciones, Dios les bendiga.